Hola a todos los amantes de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo la vida de Diego Portales. Él fue gran comerciante, militar y político conservador. Él fue uno de los personajes más importantes en la historia de Chile, aunque es más conocido por su relación con Constanza Nordenflich. Sin más demora, disfruta de su biografía. Diego Portales nació el 16 de junio de 1793, en Santiago, en Chile. Fue hijo de José Santiago Portales y Larraín y de su esposa María Encarnación Fernández de Palazuelos y Martínez de Aldunate Acevedo Borja. Se crió en una familia de 23 hijos, de los cuales él fue el segundo hermano varón. Diego Portales tenía una conexión lejana con el Papa Alejandro VI. Incluso la familia Portales tenía antepasados con títulos. En 1806 tuvo la oportunidad de conocer la institución de las milicias, que él mismo reviviría cuando se convirtió en ministro, al integrarse su hermano José Diego a ellas, producto del ataque inglés a Buenos Aires. También recordará de esta época la actuación del regente de la Real Audiencia, Juan Rodríguez de Ballesteros, y su inflexible aplicación de la justicia contra los criminales. En 1808, a los 14 años, ingresó al convictorio Queroulinou, durante la época de la independencia, pero el espíritu revolucionario no inflamó su alma, a diferencia de lo que le ocurrió al resto de su familia. La causa de la independencia lo dejó completamente indiferente, pese, por ejemplo, al exilio de su propio padre al archipiélago de Juan Fernández. En 1813 pasó al Instituto Nacional de Chile, que al fundarse ese año integró al Colegio Queroulinou junto a los otros establecimientos educacionales de entonces. Comenzó estudios de leyes, pero los abandonó al cabo de un año para trabajar en la Casa de Moneda con su padre. Tomó algunas nociones de docimacia, recibiéndose de ensayador en 1817 en la Casa de Moneda, para poder ganar cierto sustento económico y así casarse con su prima Josefa Portales y Larraín, de la cual estaba profundamente enamorado. El matrimonio se efectuó el 15 de agosto de 1819, tuvieron 2 hijas, muertas a corta edad. Por entonces se inició en el comercio, conservando su trabajo en la Casa de Moneda. Portales se sintió destrozado cuando su esposa falleció en 1821, sumiéndose en una crisis mística que lo llevó a pensar en convertirse en sacerdote. Jurando nunca más contraer matrimonio, dejó su trabajo y se concentró en sus negocios, trasladando el asiento de ellos al Perú, en sociedad con el comerciante José Manuel Sea. La compañía que formó con Sea tuvo mucho éxito, y, 2 años después, Portales la trasladó a Chile con el propósito de expandir los horizontes de sus especulaciones, logrando que la Casa Portales, Sea y compañía fuera hacia 1824 una de las más destacadas en el comercio chileno. Para desembolsar los gastos del gobierno y de la expedición libertadora del Perú, Bernardo O'Higgins envió a Antonio José de Irizarry a Inglaterra con el fin de obtener fondos. Con esta misión, Irizarry firmaba el 26 de agosto de 1819 un contrato con la Casa Ullet Hermanos y Cia por el valor de 1 millón de libras. Una vez caído Bernardo O'Higgins, esa deuda se transformó en un terrible dolor de cabeza para sus sucesores, que decidieron restablecer el estanco del tabaco, incluyendo también en ese monopolio el té, los licores extranjeros y otros artículos de menos importancia. Con la gracia de quien poseyese el estanco debía contribuir a pagar la deuda. El único que se presentó para hacerse cargo fue la Sociedad Portales, Sea y Cia, por lo que en agosto de 1824, durante la presidencia interina de Fernando Errázuriz, se celebró un contrato entre el fisco y la sociedad, en virtud del cual el monopolio fue cedido a esta por el término de 10 años, con el compromiso de los concesionarios de pagar en Londres la cantidad de 355.250 pesos anuales por intereses y amortización del empréstito, más 5.000 pesos por año a la Caja de Descuentos de Santiago. El negocio del estanco exigía que su concesionario trabara una fuerte confraternización con funcionarios políticos, judiciales y policiales. Para asegurar la integridad de las ganancias, el estanquero era también encargado, en los hechos, de denunciar a los traficantes de las especies monopolizadas por él. Recién entonces, y motivado por estos rudos asuntos, Portales se interesó en la cosa pública. Se integró a la institución gremial de los grandes comerciantes, el consulado. El estanco fue un fracaso, el contrabando anuló toda posibilidad de que rindiera frutos y ni siquiera se pudo pagar el primer dividendo del pago del empréstito. Portales se ganó la enemistad de muchos,
pero también empezó a hacerse de relaciones económicas y políticas cada vez más fuertes. El Congreso Nacional, para revertir la situación, dictó una ley el 2 de octubre de 1826, dando el derecho del estanco al fisco mediante la creación de una factoría general, y mandando a verificar en el término de 3 meses un juicio de compromiso con la firma para liquidar el negocio. Portales ganó el juicio, el Estado quedaba obligado a pagar más de 87,000 pesos a Portales, sea y CIA, por concepto de administración, comisiones y pérdidas, pero la sociedad decidió no cobrar este dinero al gobierno. Fue el estanco el que hizo entrar en la política a Portales, lo que ocurrió cuando se puso en campaña para defenderse de las acusaciones. Él y su círculo, que fueron bautizados con el apodo de estanqueros, poseían un periódico, El Hambriento, que se autodefinía como sin literatura, impolítico, pero provechoso y chusco. Portales no escribía en este diario, pero se dedicaba a conspirar para terminar con el gobierno liberal, que según opinaba estaba llevando al país al desastre. Portales se convirtió así en uno de los impulsores de la Guerra Civil de 1829. Durante esos años Portales conoció a Constanza de Nordenflich, con quien tuvo 3 hijos, pero con la que jamás se casó. Esta situación era chocante en un país católico como Chile y contradecía su idea de que los hombres de gobierno debían ser intachables, por lo que él mismo usó ese argumento como excusa para no ejercer la presidencia de la República. Constanza falleció el 23 de julio de 1837, poco después del asesinato de Portales. El ideal político de Portales es mejor presentado usando sus propias palabras, sacadas de una de las cartas que le envió a su amigo Sea, cuando aún era un simple comerciante. Algunos historiadores y políticos, principalmente conservadores, consideran que el gran valor de Portales es haber reinstaurado en Chile el principio de autoridad, ya que el orden, según sus palabras, se mantenía en Chile por el peso de la noche. Ese principio de autoridad había sido completamente anulado por la Revolución de la Independencia que, recordemos, tuvo el carácter de una verdadera guerra civil. La falta de una tradición de autogobierno entre los gobernantes y militares hizo que estos vieran como algo normal resolver los asuntos políticos con el peso de sus armas, apoyando a tal o cual bando político. La antigua y sacrosanta lealtad al rey, en cuanto encarnación de la comunidad política, desapareció cuando la independencia triunfó, y no fue reemplazada con ningún otro concepto, con ninguna otra entidad a la que guardar lealtad. En esa época aún no nacía lo que pudiéramos llamar conciencia nacional. Los chilenos se sentían parte de un colectivo americano, y miraban como sus compatriotas a los naturales de Perú, México o Argentina. El amor a la tierra natal aún no cuajaba en un sentimiento de identidad que diferenciara a los chilenos de los demás americanos. Y lo mismo ocurría en las demás secciones de la América española. Los gobernantes y militares de la época no tenían claro por qué debían obediencia a las autoridades, cuál era su legitimidad. En todo ello está el origen del profundo desorden del periodo. En las mentes de los patriotas, la figura del rey ha desaparecido, y nada la ha reemplazado. Hoy es muy difícil para nosotros representarnos la importancia de esa ausencia. Es como si de improviso, en 3 o 4 años, una parte de los chilenos dejaran de creer que la bandera, el himno nacional o el escudo, son suyos. Como si la idea de que se obedece al presidente de la República porque es elegido por el pueblo, fuera falsa. ¿Cómo se organiza ese grupo? ¿Cuáles son las ideas en que deben apoyarse? Ese fue el gran problema que enfrentaron los gobernantes a partir de 1810. La labor de Portales tuvo como objetivo central revertir la decadencia del principio de autoridad y a crear una nueva fuente de legitimidad. Se consagró a obtener que gobernantes y gobernados, militares y civiles, prestaran su obediencia y lealtad a una entidad abstracta, no a una persona. Esa entidad era el presidente de la República. A él se debía acatamiento, no porque fuera bueno, un guerrero victorioso, o se compartiera su ideario político, sino únicamente porque ocupa legalmente el cargo. Esa labor se vio obstaculizada por la ausencia en 1830 del sentimiento de nacionalidad. ¿Por qué debemos obedecer al presidente de un país que podría perfectamente no existir? Presidencia y nacionalidad son ideas fuerza que entonces estaban entrelazadas. Solo cuando surge la identidad nacional, y Chile adquiere para sus naturales los contornos de una nación única, diferente de las demás de América, su presidente pudo reclamar para sí la lealtad y legitimidad de que antes gozaba el rey, pero ahora con unos motivos distintos.
En 1829 estalló la guerra civil entre grupos pipiolos y pelucones, apoyando el grupo de Portales a estos últimos, que estaban encabezados por el general José Joaquín Prieto, que se rebeló desde Concepción con sus tropas contra el gobierno. Cuando todavía se estaba en guerra civil, el recién asumido presidente José Tomás Ovalle necesitaba un hombre para hacerse cargo del gobierno, responsabilidad que nadie quería aceptar, excepto Portales, que juró el 6 de abril de 1830 su primer ministerio, en las carteras del Interior, Relaciones Exteriores, de Guerra y Marina. 11 días después se libró la batalla del Ircay, que dio el triunfo a la revolución. Durante este primer ministerio, que duró 16 meses, Portales se dedicó a sentar las bases del autoritarismo. Comenzó por anular a la oposición. José Antonio Rodríguez Aldea, uno de los aliados de Portales, luchaba en la revolución para traer de regreso a Bernardo O'Higgins, en lo que estaba de acuerdo con Prieto. Pero Portales no deseaba la presencia del Libertador, porque pensaba que ello provocaría otro conflicto interno, por lo que convenció a Prieto de la inutilidad de ese propósito y de la necesidad de que el general se encumbrase a la presidencia de la República. Con ese obstáculo soslayado, quedaba el del bando vencido, que aún podía realizar acciones contra el gobierno, por lo que recurrió al uso de las facultades extraordinarias que le había concedido el Congreso de Plenipotenciarios al gobierno el 7 de mayo de 1830. Descabezó el movimiento liberal, con el exilio de todos los jefes que habían participado en la guerra al lado de los pipiolos. Ello impresionó a los militares, quienes creían que por su participación en la guerra de independencia no podían ser tocados, recayendo antes los castigos siempre en los subordinados. Para preparar a una nueva oficialidad, decidió restablecer la Academia Militar, antecedente de la actual Escuela Militar, bajo la dirección del coronel José Luis Pereira. Como esto no le pareciese suficiente, y para vigilar estrechamente al ejército depurado, desarrolló la Guardia Nacional de Chile, con el doble objetivo de velar que no se preparase ningún acto que pudiera entorpecer la acción del nuevo gobierno y como medio de moralizar e instruir al pueblo, otorgándole una ocupación sana. Tuvo tal éxito, que los cívicos eran a su muerte más de 30.000 y el ejército de línea no llegaba a 3.000 hombres. Portales tenía capacidad de atraer a las personas de valía, como lo demostró con el nombramiento del joven comerciante Manuel Rengifou en el Ministerio de Hacienda. Al asumir Rengifou, se encontró con un excesivo endeudamiento por parte del Estado, a lo que se sumaba la decadencia del comercio exterior y la ruina de la mitad productiva del país, entre Talca y Concepción, arrasada durante las campañas militares por la independencia de Chile. Peor aún, el desorden interno hacía imposible emprender cualquier labor económica. Rengifou aplicó medidas cautas pero hábiles para sanear el déficit, entre las que figuraban la reducción del ejército, el sometimiento a un régimen común a las oficinas públicas, la regulación de los decretos de pago, la publicación de los balances de la tesorería, el combate contra el contrabando, etc. Los efectos de esta política, para sorpresa hasta del propio Rengifou, fueron rápidos y positivos. A lo largo del gobierno de Prieto, el país recuperó el nivel económico perdido por la guerra. Portales renunció a recibir el sueldo que le correspondía como ministro, puso fin a los atrasos en el pago del personal de administración y se regularizó la marcha de las oficinas públicas. Portales era el primero en llegar a su despacho y el último en irse, e inspeccionaba, sin previo aviso y a cualquier hora, las oficinas de su dependencia, por vías extraconstitucionales primero, y luego a través de la nueva Constitución, transformó a los intendentes en agentes directos del presidente de la República, que serían nombrados por él, responsables ante él y dedicados a cumplir sus órdenes, tradición que se mantuvo por el resto de la historia de Chile, hasta hoy día. En las elecciones de 1831, fue elegido sin contendiente el general Prieto, y Portales fue elegido vicepresidente, pero presentó su renuncia inmediata, alegando que no se consideraba apto para el cargo, y que sus negocios privados requerían su atención, renuncia que no fue aceptada por el Congreso. Debió conservar el cargo hasta la abolición del ese puesto en la Constitución de 1833. Portales devolvió a la Iglesia Católica todos los bienes eclesiásticos que perdieron durante los años de incertidumbre por los gobiernos liberales, y se le restableció el diezmo. Combatió la delincuencia y el bandolerismo creando policías,
realizando batidas a los salteadores y una directa vigilancia a los jueces encargados de castigar los delitos. Una de sus ideas, abolida años después de su muerte por ineficaz y por repugnar a intelectuales como Andrés Bello y Domingo Faustino Sarmiento, fue la de castigar a los delincuentes en celdas ambulantes enganchadas a yuntas de bueyes, para darles escarmiento público. Esta institución conocida como los carros, más la revigorización de la pena de azotes y la prohibición de las tabernas populares, constituyeron un entronque republicano con la tradición colonial de someter con mano dura a las clases populares. Contrató al francés Claudio Gay para que viajara por Chile con el objeto de investigar su historia natural, geografía, geología, estadística y cuanto contribuyese a dar a conocer las producciones naturales del país, con un plazo de 3 años y medio. En materia de salud, restableció en 1830 el protomedicato, y ante una epidemia de viruela, organizó una junta de vacuna, con sede en Santiago, encargada de difundirla por todo el territorio del país. Portales renunció a su puesto en julio de 1830, cuando consideró cumplida su labor de restablecer el orden. José Tomás Ovalle y José Joaquín Prieto se la rechazaron, pero la volvió a presentar a mediados del año siguiente, abandonando esta vez el gobierno. Dejó Santiago y se instaló en Valparaíso, donde aceptó permanecer como ministro de Guerra y Marina. Desde el puerto, Portales intervino en la política del gobierno cuando le pareció que se cometían errores o que el rumbo se extraviaba. Era consultado frecuentemente por los ministros, los hombres influyentes y el propio presidente Prieto. Antonio Garfias era su mensajero en Santiago, con el encargo de escribirle a diario las noticias del gobierno. También le pedía que se entrevistara con diversas personalidades, incluido el presidente. Sin embargo, el ser titular de Guerra y Marina le incomodaba y el 7 de junio de 1832, después de varios rechazos, se le aceptó su renuncia. 6 meses más tarde, en diciembre de 1832, asumió como gobernador de Valparaíso, aunque por pocos meses, destacándose en la creación de una numerosa milicia cívica en la ciudad y sus famosas cárceles ambulantes para castigar a los delincuentes. Durante su ausencia se redactó la Constitución de 1833, utilizando los conceptos portalianos de organización republicana, lo que consagró en la ley el autoritarismo presidencial. Se instauró en la práctica una dictadura legal, en donde el presidente era el gran elector, que designaba diputados, senadores, jueces, intendentes, etc. Portales no se interesó en la redacción del texto, pues era muy escéptico sobre su verdadera utilidad. No me tomaré la pensión de observar el proyecto de reforma. Usted sabe que ninguna obra de esta clase es absolutamente buena ni mala, pero ni la mejor ni ninguna servirá para nada cuando está descompuesto el resorte principal de la máquina. Rengifo, animado por éxito de su acción como ministro de Hacienda, formó un grupo político propio, los Pilopolitas, con el fin de acceder al sillón presidencial y terminar con la influencia de Portales, pero encontró la oposición de Joaquín Tocornal, que se desempeñaba en Interior y que deseaba reelegir a Prieto y mantener la alianza con Portales. Estas rivalidades alarmaron al presidente, ambos tuvieron que renunciar. Llamó el 21 de septiembre de 1835 a Diego Portales para que enderezara la situación, designándolo ministro de Guerra y Marina. Se hicieron grandes esfuerzos por conservar a Rengifo, pero fue en vano. Tocornal lo reemplazó en Hacienda, quedando Interior y Relaciones Exteriores en manos de Portales. De regreso en el gobierno, Portales se volvió a preocupar de la Iglesia, trabajando para conseguir un obispado en La Serena, además de encumbrar el de Santiago a arzobispado y crear del Ministerio de Culto e Instrucción Pública. Además, se esforzó por mejorar la marina mercante y la escuadra, consiguiendo la autorización del Congreso para ampliarla. Portales garantizó en 1836 la reelección de Prieto, que obtuvo 143 votos, contra 11 de José Miguel Infante. Portales, que deseaba la hegemonía de Chile en el Pacífico, vio con preocupación el nacimiento de la Confederación Perú-Boliviana bajo el mando de Andrés de Santa Cruz. La decisión de declarar la guerra a la Confederación tenía muchos enemigos, ni el mismo presidente estaba convencido, pero para Portales era razón de supervivencia de Chile. Cuando Ramón Freire, caudillo liberal exiliado, intentó realizar una expedición contra el gobierno, Portales vio la mano de Santa Cruz, que deseaba destruir su obra, y una justificación para desatar el conflicto armado.
En una misiva que Portales envió al almirante Manuel Blanco Encalada antes del inicio de las negociaciones entre el enviado de su país Mariano Egaña y Santa Cruz, exponía los motivos por los que, a su juicio, irremediablemente tendría que darse una guerra entre Chile y la Confederación a menos que ésta se disolviera, motivos que eran de índole política, económica, sociológica e incluso racial. Portales mandó el 21 de agosto de 1836 a parte de la escuadra al mando del coronel de origen español Victorino Garrido a capturar los 6 buques con que contaba la Armada peruana, maniobra que buscaba que Santa Cruz declarase la guerra a Chile. Pero el protector no quería la guerra, antes era necesario afianzar su creación política, aunque no sentiría remordimiento si el gobierno chileno se hubiese derrumbado con su ayuda subterránea. Por estos motivos, Santa Cruz aceptó todas las condiciones propuestas por Garrido, que consistían en que no se hostilizarían las naves y que si Freire y sus compañeros regresaban al Perú, se les juzgara como rebeldes. Portales no quedó satisfecho, su objetivo era que el protector iniciase la guerra, por lo que ideó una nueva táctica enviando a Egaña ante Santa Cruz con un paquete de peticiones que, de ser cumplidas, significaría que Perú y Bolivia quedarían como estados separados. Ante la natural negativa del protector, el Congreso chileno finalmente declaró la guerra a la Confederación el 28 de diciembre de 1836 e invistió al Ejecutivo con la totalidad de los poderes estatales. Las facultades extraordinarias entregadas por el Congreso a Portales las usó para castigar los delitos de traición y sedición al conocimiento de los tribunales ordinarios y someterlos al de un tribunal especial, el Consejo de Guerra Permanente con sede en la capital de cada provincia, compuesto por el juez de letras de ella y otros 2 miembros designados por el presidente de la República. Dijo el ministro: la necesidad que hay de remover las causas que favorecen la impunidad de los delitos políticos, los más perniciosos para las sociedades y que consisten en los trámites lentos y viciosos a que tienen que ceñirse los tribunales ordinarios. 2 meses después de la instauración de los tribunales sucedió algo que conmovió a la sociedad. El 7 de abril de 1837 fueron condenados a muerte por conspiración y ejecutados 3 conocidos vecinos de la ciudad de Curicó. Portales había tenido noticia del proceso porque antes de dictarse sentencia el intendente Antonio José de Irizarry se había anticipado a pedir al gobierno el indulto de uno de los acusados en el caso de que fuera condenado a muerte. Portales respondió con una rotunda negativa fundada en el estricto respeto a la legalidad de las actuaciones del gobierno. Este modo de proceder inusitado e informal sería muy poco honroso a un gobierno que desea conservar una escrupulosa regularidad en todos sus actos. Otra frase famosa de su falta de indulgencia quedó grabada para la posteridad: si mi padre conspirara, a mi padre fusilaría. El ambiente alrededor del ministro se enrareció, sus medidas extremas le granjearon la animadversión de muchos de los soldados, que no entendían las razones de la guerra y creían que era solo para depurar al ejército de los liberales que aún había en él. En el mismo mes de los fusilamientos se había acantonado en Quillota el batallón Maipó, al mando del coronel José Antonio Vidaurre. Portales había confiado en las capacidades de este militar y le entregó toda su confianza, pero Vidaurre entró en contacto con los que conspiraban contra el gobierno y se decidió a dar un golpe en Valparaíso. Pensaba apoderarse de la escuadra y, si no se le plegaba el resto del ejército, huir con las naves al Perú. Vidaurre decidió colocarle una trampa al ministro, ante el temor de que hubiera descubierto su conspiración. Si fracasaba en su plan sabía que el único en el país que se atrevería a fusilar a un coronel era Portales. El día 27 de mayo Portales escribió al ministro del Interior Joaquín Tocornal: me llaman a Quillota. El 2 de junio llegaba al lugar, yendo a saludarlo de inmediato el coronel Vidaurre. Al día siguiente, empezó a pasar una revista general. El coronel mandó en ese momento a que parte de su regimiento, que no estaba siendo revisado, se dirigiese al flanco izquierdo, formando un cuadro en el que encerraron a Portales y a su comitiva. El capitán Narciso Carballo le dijo con gran arrogancia: dese usted preso, señor ministro, pues así conviene a los intereses de la República. Portales y su acompañante Eugenio Necochea fueron encerrados en el calabozo, exclamando con tristeza el primero: desgraciado país, hoy se ha perdido cuanto se ha trabajado por su mejoramiento. El día 4 de junio firmaron los conspiradores un acta, en la que decidían suspender por ahora la campaña al Perú, a la que elementos ciegos de la voluntad de un hombre,
que no ha consultado otros intereses que los que halagan sus fines particulares y su ambición sin límites. La noticia del motín llegó a la capital el mismo día que se firmaba el acta, despachando de inmediato el gobierno a los cívicos y al regimiento Valdivia, mientras en Valparaíso Manuel Blanco Encalada preparaba la defensa de esa ciudad. Alarmado porque la revolución no se propagaba, Vidaurre, como último recurso, obligó a Portales a escribir una carta a Blanco Encalada para que rindiera la plaza. Si no la escribe, se le darán 4 tiros. Tiempo que debíamos haberlo fusilado, le habría dicho el coronel, a lo que contestó el ministro: en nada estimo mi vida, solo he anhelado el bien del país. He sacrificado mi fortuna y mi reposo en aras de la nación. Como hombre, he podido equivocarme, pero nunca he hecho nada que pueda perjudicarlo o denigrarlo. A pesar de estas palabras, Portales escribió a Blanco Encalada pidiendo la capitulación de la plaza, pero con una salvedad: me han asegurado todos que este movimiento tiene ramificaciones en provincias. No haya guerra intestina, capitúlese, sacando ventajas para la patria. El almirante Blanco rechazó terminantemente la petición de la carta. El batallón Maipó, llevando encadenados a Portales y su amigo Necochea, avanzó sobre Valparaíso y se dirigió a las posiciones del Cerro Barón en la noche del 5 al 6 de junio. En medio de la batalla que se desarrollaba con las fuerzas leales, un oficial llegó hasta el capitán Santiago Florín, hijastro de Vidaurre, y le habló en voz baja. Acto seguido, este reunió a un grupo de 8 soldados e hizo detener el coche en que llevaban a Portales y a Necochea. Después de que llegara el mensajero de Vidaurre con la confirmación del destino de Portales, Florín hizo bajar del birlocho al ministro y ordenó hacer fuego contra él. Después de algunas vacilaciones de los soldados, uno le colocó el fusil frente a la mejilla izquierda. Portales hizo el ademán de desviar o coger el arma, pero el soldado disparó arrancándole el dedo pulgar y atravesando la mandíbula. Un segundo balazo le fue disparado por la espalda, cuando Florín ordenó rematarlo a bayonetazos. Portales solo dijo: es posible, soldados, que me tiréis a mí, y tras un momento de duda, dispararon a quemarropa. Recibió 2 balazos, pero aún seguía con vida, por lo que fue rematado con más de 30 bayonetazos. Eran las 3:30 de la madrugada del día 6 de junio de 1837. Los sublevados fueron derrotados por las fuerzas de Blanco Encalada en el combate del Cerro Barón. Los soldados del regimiento Valdivia encontraron los restos de Portales, que fueron embalsamados por el doctor Francés Casendre y expuestos para homenajearlo en la iglesia de la Matriz de Valparaíso. Después de 30 días fueron trasladados a Santiago y enterrados en la catedral, pero sin su corazón, que permaneció en el puerto. La resolución oficial de dejar el corazón en Valparaíso fue adoptada por el Ministerio del Interior el 14 de junio de 1837, a petición de una comisión de vecinos que le solicitó al gobernador que el órgano vital de Portales quedara en esa ciudad. La municipalidad del puerto, por su parte, aprobó el gasto para erigir un mausoleo en el cementerio No1 que guardaría el corazón del ministro. Los mármoles fueron encargados a Italia y la obra fue uno de los lugares más visitados del Kempe Santo, pero el terremoto de 1906 redujo a ruinas el hermoso sepulcro. Un modesto jardinero del cementerio, Bernardino Castro, rescató el corazón entre los escombros, sentía gran respeto y casi devoción por esa reliquia que se guardaba en una redoma de vidrio y que solía adornarla con algunas flores que recogía entre las tumbas, y lo entregó al inspector del Kempe Santo, Abel R. del Canto, quien, a su vez, lo dio al gerente del antiguo banco de A. Edwards, Ricardo de Ferrari. Este lo puso en un copón de plata y lo depositó en una caja de seguridad del banco, donde permaneció hasta 1915, año en que fue trasladado a una columna de mármol en la Iglesia del Espíritu Santo. Finalmente, el 6 de junio de 1956, luego de que fuera demolida la anterior iglesia, el corazón fue trasladado a la Catedral de Valparaíso, donde se encuentra hoy. Los oficiales amotinados fueron capturados y enjuiciados en un proceso que tuvo una serie de vicios, como la anulación de la defensa de Florín por considerarse concebida en términos impropios e indecorosos. Después de ser vejados públicamente, fueron ejecutados en la Plaza Orrego de Valparaíso el 4 de julio de 1837, antes de que se cumpliera un mes del crimen. En el centro de la Plaza de Armas de Quillota se expuso la cabeza del coronel Vidaurre, y el brazo de Florín se ubicó en el lugar donde fue ultimado Portales. Durante el proceso, José Antonio Vidaurre alegó su inocencia en el crimen bajo el argumento de que la vida del ministro era la moneda de cambio de los revolucionarios. Mantuvo su postura hasta el final,
aún consciente de que eso no lo eximía del patíbulo. Tras la muerte de Portales, el gobierno de Chile entró en la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, decisión que tuvo incluso apoyo popular por considerarse que existió intervención de Andrés de Santa Cruz en la conspiración contra el ministro. La confederación fue finalmente disuelta después de la batalla de Yungay, el 20 de enero de 1839. La guerra contra la confederación señala un hito crucial en la historia de Chile. El triunfo en la batalla de Yungay, con el himno de Yungay y la idealización del roto chileno, surge en plenitud la identidad nacional, es decir, la conciencia de los chilenos de formar ya para siempre una comunidad política única, diferenciada de las demás que puedan existir en la América de habla hispana. Al interior de la nación, se puso fin a las distinciones entre criollos y peninsulares que venían de la colonia, o entre patriotas y españoles que surgió en la Guerra de la Independencia. Desde entonces, ser chileno será algo distinto que americano de Chile, o de Perú, Argentina, o de otro país o nación. La ubicación de los restos de Diego Portales fueron un misterio, hasta que en 2005 se hicieron excavaciones en la Catedral Metropolitana de Santiago, donde se encontraron 2 cuerpos, siendo uno de estos el de Diego Portales. Además se pudo saber esto debido a en el lado izquierdo de su cráneo tenía un agujero producto de un disparo. Posteriormente sus restos fueron trasladados a Santiago, en cripta cívica de Portales en la catedral. Diego Portales fue una de las figuras más importantes de Chile, siendo alguien que restauró el orden durante varios problemas en Chile, siendo uno de los líderes más destacados de Chile, aunque también un impulsor de varios de los conflictos chilenos. También él es recordado por su relación con amante Constanza, siendo una relación que tuvo un final horrible, ya que Portales se negó a casarse con ella y jugó bastante con sus sentimientos. Y bueno, esto es todo lo que les puedo platicar sobre Diego Portales. Espero que este video les habrá gustado.